Voy a aprovechar para volverlo a decir. Me encanta esto. Jóvenes, se quedan. Sí. Bueno, vamos a seguir, hermanos, con el pasaje de Mateo, capítulo 13, versículos 51 y 52. El tema, un siervo para su gloria. Analizando estos dos versículos, vamos a observar algunos puntos importantes que el Señor nos quiere mostrar aquí. ¿Sí? Si me acompañan a hacer la lectura, por favor, en Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52, y dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y el Señor les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te alabamos en este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias también, Señor, por la paciencia que nos tienes, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor, a pesar de que somos pecadores, de que somos rebeldes, de que somos indisciplinados en ocasiones, Señor. Tú muestras tu amor y tu gracia, Señor, y también en base a tu fidelidad también nos disciplinas, y te agradezco eso, Señor, que es un privilegio también recibir disciplina de parte tuya, Señor, porque nos comprueba y nos muestra que verdaderamente somos tus hijos y que nos amas en verdad, Padre. Gracias te damos por este tiempo. Pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, al exponerla, Señor, seas tú quien nos dirija, seas tú quien nos abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, Padre, para hacerlo con devoción, como tú quieres que sea. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, seguimos con el tema de Mateo 13, capítulo 13, versículos 51 y 52. La semana pasada estuvimos entrando en estos versículos y estuvimos analizando un poco lo que era la pregunta que el Señor les hace a los discípulos. La realidad de la pregunta del Señor al hacerle esta pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas?, se refería a las 7 parábolas que en sí, en un resumen de las parábolas, nos muestra el Evangelio, la palabra del Señor, la cual debe ser entendida. Y no solamente entendida, sino un punto más que sería comprender en nuestro corazón realmente la palabra del Señor. ¿Sí? Al obtener la respuesta positiva del Señor Jesucristo, es como si lo viéramos de una manera académica, estuviéramos diciendo que los discípulos estaban en primer grado, entender el Evangelio, pero ahora el Señor les va a decir, bueno, ya pasaron el primer grado, vamos a ir al segundo grado, que es el siguiente versículo. ¿Sí? El Señor en este versículo 52 dice, Él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí vemos que el Señor Jesucristo les muestra lo que es un escriba. El Señor se refiere a un escriba discipulado o instruido concretamente en los asuntos del reino de los cielos. Por eso usa la palabra escriba discípulo. Un escriba que ha sido instruido en las cosas del reino. Un escriba era una persona que estaba especializado en la enseñanza de la ley. Son personas que se dedicaban precisamente a interpretar la ley, a enseñar la ley. Y en los tiempos de Jesús enseñaban de igual manera la ley que en ese tiempo se conocía como la ley de Moisés y los profetas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero estos hombres han añadido tradiciones impuestas por los líderes religiosos de ese tiempo y los hacían ver como mandamientos de Dios.
En el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, encontramos un versículo clave de un escriba que podemos decir camina conforme al corazón de Dios. Y vamos a ir a Esdras capítulo 7, versículo 10. La confirmación de que Esdras era un escriba está en el versículo 6 del capítulo 7 y dice, este Esdras subió de Babilonia, dice, y era escriba experto en la ley de Moisés. ¿Sí? Y vemos lo que él como escriba estaba haciendo en el versículo 10, dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicar y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. La descripción de un escriba discipulado, un escriba correcto, un escriba conforme al corazón de Dios que camina, es caracterizado por esas tres cosas: estudiar la ley de Dios, practicar y enseñar. Lo que sucedía en el tiempo de Jesús es que estos hombres, al estudiar, no aplicaban lo que estudiaban, no practicaban lo que estudiaban. Por lo tanto, lo que enseñaban no iba acorde a su estilo de vida. ¿Sí? En el tiempo de Jesús, ellos eran cuestionados por el mismo Señor Jesucristo. La enseñanza que ellos hacían o que ellos expresaban acerca de la ley del Señor, de la ley de Moisés, hacía que la persona que escuchaba esa enseñanza o ese mensaje se le dificultaba, por lo tanto, entrar al reino de los cielos. En otras palabras, ponían cargas pesadas, difíciles de llevar. ¿Sí? Ese tipo de enseñanza hace dificultoso que las personas puedan entrar o acceder al reino de los cielos. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 52. Lucas 11:52. Aquí ya el Señor Jesucristo está hablando acerca de ellos y dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, a los que estaban entrando no se lo impidisteis. ¿Sí? O sea, los intérpretes de la ley, que en otra palabra le menciona a los escribas, por su manera de enseñar o la manera de hacerlo y el agregar cosas que no iban acorde a la palabra de Dios, tradiciones humanas, pues hacían que también el que escuchaba viera las cosas muy difíciles, muy complicadas para él. Por eso el Señor les dice, no entran y no dejan entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dice el Señor Jesucristo, no entienden. Entender el Evangelio, comprender el Evangelio nos va a llevar a vivir un estilo de vida acorde a lo que estamos entendiendo. Y cuando no hay entendimiento profundo, pues van a venir precisamente las tradiciones humanas agregadas. Por consecuencia, va a ser dificultoso para las demás personas que puedan entender y comprender y lo que el Señor le llama aquí, entrar al reino de los cielos. Por lo que en este versículo, el Señor Jesucristo hablando, después de hacer esa pregunta, ¿ustedes han entendido, han comprendido el Evangelio a través de las parábolas? Ellos responden sí. Entonces ya el Señor les dice, en el versículo 52, poniendo el ejemplo del escriba, es como si les dijera el Señor, ustedes están siendo preparados como discípulos, están siendo instruidos, para más adelante el Señor Jesucristo encargarles a sus discípulos lo que se conoce como la gran comisión. ¿Sí? Discípulo instruido, discípulo entrenado y discípulo capacitado para llevar a la práctica esa capacitación y después discipular. ¿Sí? Si vemos la gran comisión, que ya la conocemos todos, es un pasaje muy conocido que de memoria lo pudieran decir hasta los jóvenes que están aquí presentes. Dice, en el versículo 19 y 20 dice, id pues, dice, y hacer
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La descripción que el Señor hace en el versículo 52 es un escriba, dice, que se ha convertido en un discípulo. Y un discípulo, escriba, es una persona que muestra las características que Esdras demuestra en el capítulo 7, versículo 10. Alguien que escudriña o que estudia, examina la palabra de Dios para ponerla en práctica. Ya que escudriña y pone en práctica, entonces ya puede enseñar. Y quiero que capten eso, el orden que el Señor está mostrando aquí. Hay un orden: estudiar, para practicar, para después enseñar. No podemos quebrantar ese orden. No podemos pasarnos de, bueno, voy a estudiar para enseñar. Y muchos lo hacen. A veces caemos en el error de entrar en ese punto, de estudiar para enseñar. Pero lo que tú estudias y lo que enseñas debe estar reflejado en tu práctica. Por eso va un orden. Estudias, practicas y enseñas. ¿Sí? Y es lo que el Señor les está diciendo aquí. Él está escogiendo a estos hombres, preparándolos. Ya conocen la primera parte del Evangelio a través de las parábolas y va a seguir la instrucción a través del libro de Mateo. Pero aquí ya les está mostrando el enfoque o lo que espera de ellos, culminando precisamente en el capítulo 28 en la Gran Comisión. Ya recibieron la instrucción, ahora yo los voy a comisionar. ¿Sí? Los escribas del tiempo de Jesús se jactaban de haber estudiado en escuelas rabínicas, de haber recibido instrucción de otros escribas reconocidos, instruidos por grandes eruditos rabínicos de las escuelas. Sin embargo, los discípulos recibían la instrucción y el discipulado del mejor escriba que pueden tener, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo durante 3 años estuvo enseñando, instruyendo con su ejemplo y cómo hacer las cosas a estos hombres que Él había escogido, para que verdaderamente ellos en un futuro fueran personas altamente capacitadas para enseñar, que es lo que dicen los requisitos más adelante en Timoteo: personas que sean aptos para enseñar y predicar la palabra. Vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 3. Del versículo 2 en adelante. Dice el apóstol Pablo aquí, dice: si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Señor está hablando a través del apóstol Pablo cómo ellos reciben un conocimiento de las Escrituras. Y vean, como dice el versículo 4, es leyendo para poder comprender, ¿sí? Es leyendo para poder comprender. Y el Señor aquí, el apóstol aplicando ya el versículo 5, al final dice: como ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Todo empieza de este versículo 52. El Señor dice: bien, han comprendido, han entendido la palabra, han entendido el Evangelio. Bueno, ahora yo les voy a mostrar cómo es un escriba conforme al corazón de Dios. Un escriba viene primero a ser un discípulo del reino de los cielos. Y aquí el Señor les muestra que ellos pasan de un nivel de ser discípulo a otro nivel, a ser discipuladores. Y los va a comparar, como dice el verso 52, al dueño de una casa. Es el ejemplo que el Señor, la parábola que el Señor pone.
aquí para ellos, para que puedan comprender a qué nivel están llegando, es al dueño de una casa, o como dice otra versión, al padre de familia. Un dueño de casa o padre de familia. ¿Sí? ¿Y cómo es un padre de familia en lo natural? Pues un padre de familia se preocupa por los suyos, para proveer para los suyos y dar instrucción a su familia. Un buen padre de familia. El Señor Jesucristo, hablando también de los padres, dice: si vosotros siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Ahora, lo que está diciendo el Señor, bueno, así como ustedes ahora han recibido instrucción, son comparados a un padre de familia que va a proveer cosas buenas para su casa. Empezando con su casa natural, en este caso sus prójimos más cercanos, que sería su esposa, que serían sus hijos. Y de ahí también podemos llevar la conclusión a la iglesia, si nosotros vemos que la iglesia es la casa del Señor y nos muestra cómo debemos de conducirnos en la casa, como un buen padre. La iglesia es la casa de Dios, por lo tanto nosotros somos una familia de Dios, y eso lo vemos en Efesios 2:19. Dice el apóstol aquí: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces, aquí ya está diciendo el Señor cómo van a conducirse como discípulos, como escribas en la casa del Señor. Los compara al dueño de una casa o al padre de familia. Por lo tanto, como discípulos o como instructores también, debemos de estar pendientes, proveyendo para ellos, instruyéndoles, animándoles y ayudando en todo lo que se pueda, usando la palabra del Señor. Y vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Primero es escudriñar, aprender todo el consejo de Dios, usando la escritura. Eso nos va a llevar a un estilo de vida práctica, a un testimonio visible, pero a la vez a nosotros mismos ser instructores de los demás, usando solamente la palabra de Dios. Y es lo que el Señor Jesucristo les dice en Mateo 13. Al analizar las parábolas, los lleva a que la conclusión es solamente el Evangelio, solamente la palabra lo que uno va a usar para poder ser edificado y para poder edificar a los demás. ¿Sí? Entonces, como un buen siervo, como un buen padre, como un buen dueño de casa, uno va a proveer para los suyos, y lo vamos a ver en Mateo 24, versículo 45. Dice Mateo 24, 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Entonces, como buen padre de familia, como buen jefe, uno debe de proveer para los suyos, ¿sí? Y al proveer para los suyos, como dice aquí, dando el alimento a tiempo, es precisamente lo que Pablo o los apóstoles hicieron en Hechos 20, versículo 27, que dice de la siguiente manera: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. ¿Dónde encontramos todo el propósito de Dios? O como dice la otra versión, todo el consejo de Dios en su palabra. ¿Qué vamos a usar para instruir?
como dice Timoteo, a Timoteo, el apóstol Pablo, solamente la Escritura, solamente la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, un buen padre de familia provee para los suyos, trayendo instrucción, animando y ayudando, usando solamente la palabra de Dios, y como buen siervo proveyendo para ellos todo el consejo de Dios, que es lo que estamos viendo en Mateo capítulo 13. ¿Sí? Pero dice que este dueño de la casa, ¿de dónde sacará para sus hijos? De su tesoro. Y eso nos lleva a analizar los elementos que el tesoro provee. Tiene que ver esto con un conocimiento bíblico guardado en la mente y en el corazón, que le capacita y le permite enseñar a otros. El tesoro es el conocimiento que usted adquiere de las Escrituras conforme usted más se mete a estudiar, a escudriñar, a analizar las Escrituras. ¿Sí? ¿Qué es lo que el apóstol dice en Efesios 5:18 cuando dice: sed llenos del Espíritu Santo, que no es otra cosa más que ser llenos de la palabra de Dios? ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Estudie la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Escudriñe la palabra de Dios. Tome las iniciativas como lo hizo Esdras, a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Efesios 5:18 es donde dice: ser llenos del Espíritu Santo. Y como dice Romanos 12:2, ser renovado en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente debe de ser cautivada por la palabra de Dios, debe ser llena de la palabra de Dios para poder vivirla y para poder enseñarla. ¿Sí? Efesios 4:23 dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La renovación, la llenura del Espíritu Santo y todas estas características que la Escritura nos muestra es a través de la palabra de Dios. No hay otro paso a seguir, solamente estudiar y estudiar y estudiar la palabra de Dios. La capacitación personal consiste en mantenerse fiel a la palabra de Dios. La Escritura no debe estar almacenada solamente en la mente, sino en el corazón, y eso producirá un estilo de vida testificando lo que enseña y comunica a través de su testimonio. ¿Sí? En Romanos 10 dice que cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. Lo que tenemos que hacer es practicar la palabra, usar la palabra, memorizar la palabra, estudiarla para poder crecer. La única manera en la que uno va a crecer en el proceso de santificación es a través del estudio de la palabra diligentemente y llevándola a práctica. ¿Sí? Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso les decía hace rato, el tesoro que habla el Señor Jesucristo en Mateo 13 es el conocimiento que adquiere de las Escrituras. Por eso lo explica en las parábolas, cuando habla del valor que le dan a las Escrituras, y lo puso en dos parábolas: el hombre que encuentra las perlas de gran precio. A las perlas finas, y también el que encuentra un tesoro en un terreno. Valorar las Escrituras, asimilarlas de una manera privilegiada para nosotros y darles ese valor realmente que el Señor quiere que le demos a las Escrituras para poder poner en práctica todo lo que el Señor nos ha mostrado. Por eso dice el Señor: ahora ustedes son unos escribas que han sido discipulados, instruidos, ¿sí?,
que han sido preparados, vamos a decirlo de esta manera, de una manera académica, porque el Señor le ha mostrado las Escrituras, para que tengan un conocimiento. Dice, pero también los compara con el dueño de casa al decir, pero ahora ese conocimiento que adquieres, no te quedes con él. No atesores el conocimiento. Ese conocimiento que adquieres, de ahí, de ese tesoro, tú vas a sacar cosas nuevas y cosas viejas. Por lo tanto, lo que aprendemos de esta parábola es que el Señor nos está exhortando a que estudiemos las Escrituras, a que analicemos los pasajes y que tracemos la palabra de una manera correcta para poner en práctica un estilo de vida que refleje lo que estudias y que a la misma vez, al estudiar y vivir, puedas enseñar. Todo lleva un orden. En el Señor lleva un orden. Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, si usted quiere enseñar, si usted quiere discipular a una persona, tiene que estudiar primero, preparar su conocimiento, preparar lo que usted va a compartir. Por eso el Señor tiene un pasaje en Tito, capítulo 2, cómo es el orden, quién enseña a quién disipula a quién. Y ahí empieza diciendo que los ancianos van a enseñar a los jóvenes y las ancianas van a enseñar a las jóvenes. ¿Sí? Por lo tanto, parte de los requisitos que el Señor pone para los que van a enseñar, uno de los requisitos que pide es que no sean neófitos, que no sean nuevos en las Escrituras, sino que sean personas que diligentemente escudriñan, estudian, examinan para poder llevar a la práctica. Cuando estaba en la otra iglesia, hace muchos años, cuando estaba joven, en aquel tiempo a mí me pusieron como líder de jóvenes. Y así hay iglesias que usan ese sistema de que un joven va a ser el líder de jóvenes. Y a mí me ponen líder de jóvenes de la iglesia local, y no solamente local, sino a través de la región de Sinaloa, lo que es el Fuerte, Choix y Mochis. Y cuando uno está joven se emociona y dice, bueno, yo puedo hacer eso, pero ya entendiendo las Escrituras, me doy cuenta de que no es así. ¿Quién debe estar a cargo de un joven? Una persona madura, una persona que ya ha crecido en el conocimiento de la palabra y puede instruir. Recuerde, quien instruye es alguien que ya está capacitado, que ya está entrenado por las Escrituras para poder dar a conocer. ¿Sí? Por eso, cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 y le da el orden, cómo van el tipo de crecimiento, dice que los ancianos estén preparados para enseñar a los más jóvenes, las ancianas deben ser reverentes y también en base a su conducta enseñar a las más jóvenes. ¿Qué es lo que le pide a los jóvenes? Versículo 6, solamente que sean prudentes. Y eso de prudencia habla de disciplina, y eso de prudencia nos da la idea de ser humildes y ser receptores de la enseñanza, con un corazón abierto a ser entrenados, abierto a ser instruidos, para que en un futuro el Señor los use también para entrenar a otros o discipular a otros. Entonces, todo lleva un orden. Lo que rescatamos de la parábola, entonces, sería que la iglesia necesita siervos fieles, preparados para la enseñanza. Siervos para la gloria del Señor. Siervos preparados y entrenados para la enseñanza. Punto número 2. La preparación es progresiva, no se estanca uno, es progresiva y es consecuente. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí?
La preparación es progresiva. Lo que escuchas, lo asimilas, lo examinas diligentemente, lo practicas con el propósito de que también enseñes a otros. La enseñanza debe de ser totalmente bíblica, y eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 2 de Timoteo también, de 2 Timoteo. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y eso nos da la idea de que la enseñanza debe ser totalmente bíblica, ¿sí? Y tiene un propósito, y lo vemos en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. ¿Sí? El estudiar también te va a capacitar para que conozcas la doctrina, la enseñanza bíblica, y no seas llevado por todo viento de doctrina. ¿Sí? Por esa razón el Señor ha dado a la iglesia creyentes capacitados para la enseñanza. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí vemos la condición culminante, un hombre maduro. Y el Señor Jesucristo les dice en la parábola, un jefe de casa o un padre de familia, es decir, un hombre maduro, un hombre que ha estudiado, que ha reconocido la palabra del Señor. El Espíritu Santo capacita al creyente haciéndolo apto para enseñar, pero el conocimiento se adquiere mediante el estudio diligente de la palabra. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 5, 39, examinar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39 dice, examináis las Escrituras, porque a vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es importante estudiar, pero aplicar lo que estudias para poder enseñar. No podemos brincarnos el orden que el Señor ha establecido. Y el Señor está hablando aquí con los discípulos de esta parábola. Dice, ustedes ya son comparados con un escriba que ha sido discipulado, que ha sido instruido, y los compara también con el dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Por lo tanto, ya para terminar, vemos que un siervo que glorifica a Dios, un siervo para su gloria, es alguien que traza rectamente la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Sí? Es el modo de adquirir una formación bíblica para equilibrar y equipar bien al hombre de Dios. Y eso lo vemos en 2 Timoteo 3:17, cuando vemos después de que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Vean el verso 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Sí? No es suficiente con atesorar.
es preciso y necesario sacar del tesoro. Se recibe para provecho de la iglesia. ¿Sí? No podemos quedarnos con el tesoro enterrado. ¿Se acuerdan del siervo malo? Enterró el tesoro. Los otros siervos fieles, el tesoro lo pusieron a practicar. Que la idea es que lo que tú aprendes, lo que tú entiendes, lo que tú comprendes, lo practiques y a la vez lo transmitas a otros para poder crecer. Así lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Juan 15, versículo 15. Dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer, dice, todo lo que oí de mi Padre. ¿Sí? El Señor Jesucristo mismo aplicó este orden. Lo que Él escuchó, Él lo transmitió. Lo que usted escucha, usted debe de transmitirlo. Antes de transmitirlo, usted debe de aplicarlo. Quinto punto dice, la enseñanza como el aprendizaje son completos cuando se vive lo que se aprende y se enseña. Ahí mismo también en Juan capítulo 13, versículo 17, dice, si sabéis esto, seréis verdaderamente felices si lo practicas. Entonces la enseñanza como el aprendizaje son completos cuando se vive lo que se aprende y a la vez se enseña. Hay felicidad, ¿sí? No sé si usted sabe o se ha fijado, ya no lo hemos usado antes, pero ¿usted conoce el lema de Iglesia Bíblica Piedra Angular? Los viejos a lo mejor sí, los nuevos. ¿Saben cuál es el lema de la Iglesia Bíblica Piedra Angular? Glorificar a Dios, haciendo discípulos del Señor Jesucristo en todas las naciones. De ahí el tema que escogí para esta exposición, un siervo para su gloria. ¿Qué va a hacer un siervo para su gloria? Estudiar, practicar y enseñar, que nos lleva a discipular a otro. Y termino con este pasaje de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Todo lo que dijimos este día se resume en estos dos versículos. No seamos solamente oidores de la palabra. No ser oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, que lo demuestra con el estudio diligente de la palabra, con la aplicación a su vida y su estilo de vida, y a la vez con la enseñanza a los demás. Hay trabajo por hacer, hay disciplinas por hacer. En esta semana tuvimos el privilegio de ser instruidos también en la palabra, un grupo de varones que estuvimos en las conferencias, pero una vez más, como dice Santiago, no hay que ser oidores nada más, sino hacedores de la palabra. Padre de familia, ahí tienes tu prójimo más cercano, y tu siguiente prójimo son tus hijos. Que tu estilo de vida familiar refleje lo que tú estudias, ¿sí? Para poder instruir a los demás. Tenemos una responsabilidad muy grande como padres, también como hijos y también como siervos de esta Iglesia Bíblica Piedra Angular. No olviden el lema, glorificar a Dios haciendo discípulos del Señor Jesucristo
en todas las naciones. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos en esta mañana. Te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y tu amor, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que nos has mostrado, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des el valor para practicar, Señor, lo que estudiamos, Señor. Que no sea solamente conocimientos, que no solo sea estar creciendo en nuestra mente, sino estar practicando realmente lo que aprendemos, Señor. Y que nuestro estilo de vida refleje realmente lo que somos. Siervos para tu gloria, Señor, que viven y trazan la palabra de verdad como tú quieres, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.